Muy buenas tardes, hemos vuelto en vivo a todo color, nueva temporada, 18 programas de este funche caribeño, transmitiendo desde Puerto Rico para el resto del mundo y a todas nuestras amistades en el continente americano, Honduras, Guatemala, México, que nos están siguiendo. Qué chévere, en solidaridad con el pueblo de Perú, Chimpún Callao, presente en la salsa y en la protesta social. Estamos con ustedes y que se vayan los impostores, no más antidemocracia en Perú. Hoy hablamos de uno de los próceres más lindos que ha dado Puerto Rico, próceres y próceras, líderes y lideraza, pero este es un prócer del siglo XIX que vive hasta el siglo XX y que tenía un nombre bonito, Arturo Alfonso, es un nombre bonito, AA, y Arturo Alfonso Schomburg, prócer de fundador, si pudiéramos hablar así, del pensamiento afroboricua y afroamericano, porque esto es una conversación muy interesante, líder en sí mismo de la masonería también, de la boricua como de la americana, y fundador de la Biblioteca Africanista de la ciudad de Nueva York, Arturo Alfonso Schomburg. Nos acompaña una serie de gente que se fueron corriendo, no sé, estaban aquí, pero van a volver. Está un problema de comunicaciones siempre, que incluye al querido amigo doctor Félix Cruz Jusino, quien es un monstruo bien grande, pero por el cariño, y se une ahora el compañero Salvador Tío. Saludos, Salvador, que está fumando un habano. Ojalá fuera un habano. Entonces Aurora, son dominicanos y ya mismo viene el compañero Hiraldo. No, este es de aquí, este es hecho aquí. Ok, así que estamos en condición y en forma para hablar de Arturo Alfonso Schomburg. Así que antes que nada, saludamos a la gente que nos sigue, a la gente que nos patrocina y a Adrián Ciacapera en los controles en San Juan y en la producción general Alejandra Ortiz Arraiza. Antes que nada, Félix, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, aquí en la batalla y listo para una nueva época, una nueva etapa en Funche Caribeño. Pues estamos. Y a Salvador Tío entrando por primera vez a Funche. ¿Cómo estás, Salvador? Bastante bien, aquí a punto de irme para Cuba pronto. Y voy a tratar de averiguar algo sobre la masonería y Bonocio Tío Segarra y Lola, porque en realidad yo no sé, no tengo esa información, aunque tengo ahí las obras completas. Dicen las obras, tengo 3 volúmenes de Lola ahí, pero yo no sé si ellos tendría que ponerme a buscar. Pero sería interesante saberlo. Lo cierto es que en ese momento, en el siglo XIX, la masonería y particularmente en el suroeste jugó un papel fundamental en cuanto a la lucha de Puerto Rico para lograr sus libertades. Betance fue masón. Eso dicen. Eso dice, lo estoy probando. Yo no soy masón, siempre lo tengo que declarar, pero me caen bien los masones. Pero espérate, vamos a empezar distinto el programa. Vamos a tu viaje ahorita. Vamos a empezar a contextualizar a Arturo Alfonso Schomburg. Y aquí tenemos a 2 compañeros que por distintas vetas se relacionan con el tema. Y dentro de eso, entonces, pues voy a comenzar con Félix. Félix, si nos puedes contextualizar quién fue este señor llamado Arturo Alfonso Schomburg. Ahora se nos está uniendo también Irán Lozada, quien te puede contestar varias preguntas a las que estás haciendo, Salvador, pero que también es de los grandes escritores puertorriqueños. Se volvió ahí. Y muy prolífico recientemente, que está publicando. Así que vamos a empezar. Dime tú, Félix. Bueno, Arturo Alfonso Schomburg es el padre de la identidad africana en el continente americano y en el mundo. Es la persona que se encarga de investigar las aportaciones de los negros africanos a la cultura universal y se atreve a retar el pensamiento europeísta que decía que Europa era la madre de la cultura.
y nos deja un grandioso legado sobre la aportación de las culturas negras a la formación de la humanidad, que ha sido ratificada luego, ¿verdad?, con estudios antropológicos de hechos recientemente, ¿no? Arturo Alfonso Schomburg crea una biblioteca donde recoge todo lo que se había trabajado y todas las grandes aportaciones de los negros a la cultura universal, y nos regala ese legado a través del sistema de bibliotecas de la ciudad de Nueva York. Arturo Alfonso Schomburg fue un antes y un después en la historia de los negros en el continente americano y en el planeta Tierra. Y al mismo tiempo creó conciencia de la valiosa aportación de los puertorriqueños a la búsqueda de las identidades de los pueblos y una respuesta a nuestra concienciación de que somos un pueblo con una raíz negra profunda. De hecho, Arturo Alfonso Schomburg es el primero que se identifica como afroboricua, ¿no? Creando y afirmando su identidad como puertorriqueño negro y su valiosa aportación a la universalidad de nuestras culturas planetarias. Fíjate, comentando un poco en torno a eso, Arturo Alfonso Schomburg, cuando era un jovencito, estaba en tercer grado, creo que era en tercer grado, en su escuela en Barrio Obrero, plantea en un momento dado en la clase que por qué es que no hay ningún negro en ninguno de los libros, en ninguna de las historias que se cuentan y que se discuten en la clase. A lo cual la maestra le contesta que es que los negros no tienen historia, no han jugado un papel. Y eso se le quedó a él entre cuero y carne. Cuando llega a los 18 años a Nueva York y se une a la mesa patriótica que presidía José Martí, él era tabaquero en un momento dado. Participa en ello con mucho entusiasmo. Y en esa mesa estaban los caribeños, estaban los cubanos, estaban los puertorriqueños también. ¿Qué pasa? Una vez que ocurre lo que ocurre en Cuba y en realidad se convierte en una neocolonia norteamericana, donde sigue rigiendo el racismo y donde los agricultores de caña de una buena parte del país querían seguir insistiendo en la esclavitud o en condiciones parecidas a ella. Él entonces, ahí es que como que él redefine su vínculo y se dedica toda su vida a recopilar información sobre la afrodescendencia. Y la verdad es que tenía en un momento dado como 10,000 libros y documentos importantes que fue poco a poco acumulando. Esos que están en el centro Arturo Alfonso Schomburg, él se los vendió en aquel momento en $10,000, que en realidad el interés de él no era económico, el interés de él era que en algún lugar esa documentación estuviese allí plasmada. Y él se muda a Harlem y adopta como principal ímpetu de su vida la negritud más allá de las fronteras, porque él seguía manteniendo comunicación con los negros en la República Dominicana, en Haití, y su casa se va convirtiendo en un centro de reunión. De manera que él, sin duda alguna, se convierte en la persona más importante de recopilación y de documentación de la aportación de la afrodescendencia en las culturas nuestras, en las culturas caribeñas, en las culturas latinoamericanas. Y la verdad es que hay que reconocerle a él él se desencanta un poco con lo que él ve que está pasando en el Caribe, y por eso decide que ese va a ser su derrotero fundamental, sin dejar de ser un puertorriqueño con conciencia. Pero la aportación que hizo sigue siendo significativa, porque ahí está ese semillero que dejó allí en esa colección, que el que quiera estudiar sobre eso no tiene ningún otro mejor lugar donde ir que ese lugar. Bien, esta semana cumplimos un aniversario, el 149 de su nacimiento. El año que viene es el 150 aniversario del nacimiento de Arturo Alfonso Schomburg,
parto de la premisa que más allá del círculo masónico en Puerto Rico, la academia y o sectores afines a los temas de la negritud deben conmemorar esa fecha. Pero yo voy a empezar porque Schomburg a mí me cae bien, tengo que decirlo así, callejeramente hablando, pero me parece una figura bastante interesante porque tuvo como que dos vidas. La primera vida en Puerto Rico y después tiene una segunda vida en Nueva York, que su relación con Puerto Rico cambia y es curioso porque Schomburg se asume como afroamericano en Estados Unidos y parto de la premisa que esa década del 1910 al 1920 donde los negros intelectuales en Estados Unidos y las negras eran gente que se podían contar porque estaban en posiciones de relativo poder y se destacaban ahí, pues hay que investigar todo lo que pasa en esa década y yo voy a dar unas tesis para que lo pensemos. En esa década, Marcus Garvey llega a Estados Unidos, W. E. Dubois es profesor titular en Harvard. Albizu llega a Harvard. Albizu y Dubois son amigos. Es una investigación que se ha hecho bien poco. Que hay que destacar lo que pasa. Y de repente está Schomburg, que yo quisiera saber cómo uno lo posiciona en este debate de los negros y negras destacados que en posiciones que se están conversando y cómo influencian. Así que Félix, desde la perspectiva histórica, ¿qué tú sabes de eso, si algo? Bueno, Schomburg no es que se asume como afroamericano, ¿verdad? O afroestadounidense, es que Schomburg se identifica con la negritud en todos los niveles. Y como tú bien mencionas, Harlem, ¿verdad? Salvador lo trae a colación. Harlem se convirtió en un intercambio cultural vívido donde los afroestadounidenses destacaron su pensamiento y desarrollaron la cultura afroestadounidense que nosotros conocemos hoy día. El intercambio de pensamientos era tan grande y el compromiso por dar a conocer las aportaciones de los negros a la formación de la cultura humanitaria pesaba más que pertenecer o no pertenecer a un grupo cultural como sería el puertorriqueño. Aunque Schomburg nunca dejó de ser puertorriqueño y hasta el final de sus días abogó por la independencia para Puerto Rico. Fueron grandes los artículos en defensa de la independencia para Puerto Rico y su afirmación identitaria. Ahora bien, el momento de las figuras de la cultura afroestadounidense que se reunieron alrededor de Schomburg y se reunían en Harlem, pues nutrían la necesidad de aprendizaje que tenía Schomburg, que al mismo tiempo aprendieron de Schomburg, porque iban en busca de su conocimiento y sus investigaciones. Definitivamente yo no encajonaría a Schomburg dentro del movimiento afroestadounidense solamente, sino lo buscaría como la persona que crea una universalidad para lo que significaba ser negro y las aportaciones de la cultura negra. Nosotros no podemos encajonar la figura de Schomburg de si es o no es puertorriqueño, porque eso no lo dudamos nosotros. Ahora bien, los afroestadounidenses se apropiaron de la figura de Schomburg y nosotros dejamos y permitimos que ellos se apropiaran de esa figura. Y no es hasta años recientes, ¿verdad? Después de los años 80 que comienza un movimiento de rescate de la figura de Schomburg como puertorriqueño y sus aportaciones a la puertorriqueñidad. Sí. Schomburg, de hecho, pensador claro y preciso que aporta al pensamiento de la humanidad más allá de limitaciones geográficas, más allá de una identidad personal, porque nos enseña que ser negro no es una cuestión de color de piel. Ser negro es una cultura, una identidad y un pensamiento filosófico que nos permite a nosotros romper con limitaciones impuestas por una cultura europea que se había glorificado, negándole el derecho a sentirse orgullosos a otros pueblos. Sí, gracias por eso. ¿Qué tú tienes que decir? Y lo que diga Salvador incluye también el tema de Schomburg y la defensa por la independencia de Puerto Rico. Porque después voy a otros matices, pero Félix trae unos puntos sobre cómo él se asume identitariamente hablando,
pero menciona de que él siempre mantuvo su respaldo a la independencia de Puerto Rico. Salvador. Sí, no, sin duda alguna, él siempre siguió siendo independentista. Lo que pasa es que se desencantó, y no es raro que se desencante, con la forma como esos movimientos entonces asumieron, digamos, en Cuba, donde siguió habiendo un nivel de prejuicio y de rechazo a la negritud, de manera que él no se podía sentir tan entusiasmado de apoyar algo que no había resuelto ese problema. Pero siguió siendo independentista no meramente de allí, sino que estuvo siempre manteniendo contacto con las islas caribeñas, con los intelectuales de las islas caribeñas. A mí me acuerda él un poco a Nilita Bientó Gastón. ¿Por qué? Bueno, porque Nilita tenía como 10.000 libros en su casa y era un punto de reunión. Y él no meramente tenía esos libros, sino que Langston Hughes y muchos de los intelectuales, poetas importantes y Dubois, iban a su casa porque se convierte en un sitio de reunión donde además tenían ellos acceso a toda esa documentación que Schomburg había recogido. Y hasta que él se dedica a hacer eso, yo no conozco a nadie que se hubiera dedicado a tratar de recopilar esa información. Y en ese sentido, la aportación que él hace política es supranacional, aunque él siguiera siendo independentista en Puerto Rico. A él le interesaba la emancipación de los seres humanos y muy en particular de que los afrodescendientes no quedaran excluidos de ello. Es natural que haya podido perder un poco de entusiasmo con la forma como esos asuntos se trataron. Y él muere, él y Albizu no coinciden mucho, porque Albizu en realidad se da a conocer más a principios de la década del 30 y durante la década del 30. Y él muere creo que en el 37, Schomburg. Yo no sé si se habrán conocido alguna vez. Eso, si hubieran tenido alguna comunicación, desconozco. Pero yo no creo que el independentismo en Puerto Rico se asociaba en esa época con la emancipación de la negritud. Y eso es natural que entonces haga que el nivel de entusiasmo con la forma como esa independencia se va desarrollando, o aunque no se haya desarrollado, se va planteando, no le hiciese justicia. Claro, no podemos hablar así de don Pedro, quizás, que definitivamente no era blanco, era mestizo, era mezcla, era mulato. Y él obviamente tenía, por lo tanto, un nivel de sensibilidad con relación a estos asuntos mucho mayor que la mayor parte de la gente de su generación. Si es que, pero Schomburg, la importancia de él, aquí nosotros, por ejemplo, Víctor López, a quien sugerí que invitáramos, que no lo pudimos conseguir. Allí la biblioteca de Mayagüez se llama Arturo Alfonso Schomburg, la biblioteca del municipio. Hubo una actividad el año pasado así estableciéndolo. Se ha ido celebrando todos los años esto y va adquiriendo cada vez mayor interés de mucha gente en la figura de Arturo Alfonso Schomburg, que era básicamente desconocida en Puerto Rico. Yo creo que tenemos todavía mucha tarea que hacer, pero que es importante que celebremos esto, que lo demos a conocer y este programa es parte de eso, que estamos haciendo hoy. En esta semana del natalicio de Arturo Alfonso Schomburg, aquí en San Juan de Puerto Rico, en el Funche Caribeño, transmitiendo por las redes sociales del Post Antillano y por Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, en Puerto Rico, celebramos la figura heroica e histórica de Arturo Alfonso Schomburg, porque se dice pronto, pero en el 1899, cuando él migró, a 3 años de Plessy versus Ferguson y la discriminación racial en Estados Unidos en su forma más novel, es decir, separados pero somos iguales, pues haber sido a Nueva York y crear una historia de vida muy interesante desde la negritud, con más claridad que en Puerto Rico, pues es un capítulo de la vida de él. Luego está el capítulo de lo que es su relación con el independentismo en Puerto Rico, y tercero es su capítulo con la masonería, porque siempre fue masón, en un momento en Puerto Rico y otro momento allá, y de lo cual en Puerto Rico lo recoge hoy el movimiento masónico para venerarlo.
Así que Félix, vamos a concentrarnos un rato en su contribución a lo que es las narrativas de la afrodescendencia, sean las americanas de Estados Unidos o la de Puerto Rico, y cuál es la contribución precisa que hace en eso Arturo Alfonso Schomburg. Bueno, volvemos y me tratas de encajonar a Arturo Alfonso Schomburg dentro de lo puertorriqueño, lo estadounidense. Y yo quisiera... No dije las afrodescendencias, sí, no dije... Y después digo en Estados Unidos y en Puerto Rico. Quiero sacarlo de lo que es esas limitaciones geográficas. Porque el compromiso de Arturo Alfonso Schomburg no fue con los negros puertorriqueños ni con los negros estadounidenses. Fue con los negros en general y más que con los negros, con la cultura de los negros. La valiosa aportación histórica de los pueblos africanos negros a la humanidad. Arturo Alfonso Schomburg se declara como investigador y como amante de la negritud, y para él poder crear conciencia de que los negros teníamos historia y que los negros habíamos aportado al desarrollo de la cultura mundial humana, se dedicó a visitar en África, a investigar en Europa la aportación de los negros y redescubrir y reescribir las aportaciones de los pueblos negros a más allá de lo que los europeos nos habían enseñado, ¿verdad? Los europeos trataron de minimizar y encerrar a los pueblos africanos en el color de su piel, en cuán oscura era su piel. Sin embargo, Arturo dice, mira, los seres humanos no se pueden juzgar por el color de su piel. Los seres humanos hay que valorizarlos por sus valiosas aportaciones a lo que es la humanidad. Entonces Arturo va en busca de esa historia, va en busca de qué han aportado los pueblos africanos al desarrollo de la cultura humanidad. No solamente los egipcios, ¿verdad? Porque la mayoría de todos nosotros conocemos las aportaciones de los egipcios, pero él va en busca de las tribus africanas o lo que nos habían vendido como tribus y nos habían negado el derecho a conocer como imperios y como culturas desarrolladas. Y nos dice a nosotros, mira, hay que mirar a África desde otro punto de vista. África es más allá de los esclavizados. África es más allá de lo que los europeos piensan que somos los descendientes o los afrodescendientes. África tiene una cultura y ha desarrollado en todos los aspectos de la humanidad, desde el pensamiento filosófico, las artes, la creatividad humana. Vamos a rescatarlo. Entonces Arturo comienza ese proceso de identificar documentos históricos, pero al mismo tiempo va estudiando esculturas, pinturas. Arte, claro. El arte, la poesía, la pintura. Todas las grandes aportaciones de los africanos a la humanidad. Y crea por primera vez un centro, un museo en todo el sentido de la palabra, porque nosotros pensamos en la cuestión de museo solamente en exhibiciones de arte, ¿verdad? Y el museo, la conceptualización de museo en sus orígenes es mucho más amplio. Él hace una recolección de objetos donde se nota la aportación, la valiosa aportación de los negros o de los africanos a la cultura de la humanidad. Por supuesto, él entendía que tenía que buscar los medios para que cuando él no estuviera vivo, esa colección siguiera creciendo y al mismo tiempo estuviera asequible a todas aquellas personas que estuvieran interesados en eso. Por eso es que él vende su colección al sistema de las bibliotecas de Nueva York. Claro. Para que se preservara y se le diera acceso continuo a la investigación, porque él entendía que él había investigado, pero había muchísimo más que investigar. Arturo, yo creo que es uno de los pensadores más importantes que ha tenido Puerto Rico en el siglo XIX y el siglo XX. ¿Qué tú tienes que añadir a eso, Salvador? Sí. Bueno, el impacto de él fue enorme, porque su casa era un centro de reunión de toda esa gente. Hay que ver el contexto en que esto se da en los 30. Estamos hablando de lo que se conoció como el Harlem Renaissance. Toda una buena parte de la intelectualidad norteamericana afro estaba ubicada en Harlem.
y estaban produciendo teatro, la mejor música de ese momento. O sea, es un momento de avivamiento enorme y es natural para mí que él se haya querido acercar a esa ola que lo acercaba a sus raíces africanas. Pero fíjate que por dónde es que comienza, y eso lo recoge muy bien Coppola en la película de Godfather, Part 2, cuando se reúnen ellos para determinar por dónde era que iban a tirar la heroína. Y donde deciden concentrar el expendio de heroína en Harlem y en el barrio. Que hay una frase que en la película, bueno, mira, vamos a concentrarnos entonces ahí con los negros y los boricuas, porque they are animals anyway. O sea que eso ocurrió así, se concentró así. Y claro, obviamente, una droga como la heroína, que es adictiva, le hizo un grave daño a una comunidad vibrante que se había desarrollado en Nueva York, a la cual él perteneció. Él nunca llegó a ver eso completamente porque él muere antes de que comience ese azote de la droga que intencionalmente se concentra en ese lugar. ¿Y dónde más él iba a estar? Si Nueva York era el centro, una de las ciudades principales del mundo, a donde además emigraban afrodescendientes de todos los lugares del mundo prácticamente. Así que él se sintió muy cómodo allí, y eso no significa que él dejó de ser puertorriqueño, significa que se convirtió en puertorriqueño universal, que va más allá de meramente lo que inicialmente se hubiera pensado. Espérate, que esto se fue. No, ahí está. No, te estamos escuchando bien. Así es que yo creo que Schomburg en ese sentido se merece ese reconocimiento que le han dado en los Estados Unidos, que inclusive se le ha puesto, se hicieron unos sellos ahí, uno de ellos con la cara del tratado, porque son personas que verdaderamente contribuyeron al desarrollo, no meramente a documentarla, sino a ser punto de reunión y de ayudar al desarrollo de la misma. Bien, eso cierra, y yo me parece que ha sido ilustrador lo que ustedes nos traen ambos, de la importancia de Arturo Alfonso Schomburg para las narrativas globales de la africanidad, por decirle de una forma, de la afrodescendencia en términos generales, sobre todo... Ahí me estaba llamando ahora Víctor López. Un cambio de paradigma, perdóname, Salvador, en un cambio de paradigma en el siglo XX, cuando empezamos a trabajar en lo que es de la exclusión a la inclusión, en los albores del movimiento, no solo del renacimiento de Harlem, sino también del movimiento contestatario en Estados Unidos y el movimiento liberador en todas las colonias post siglo XIX, que en el siglo XX muchas de ellas del Caribe o de África asumen su independencia nacional. Así que hay un albor que es el movimiento de conciencia negra, de afrodescendencia de Estados Unidos en ese Nueva York, donde Schomburg estuvo y donde Schomburg, por la acción que toma, pues yo creo que es importante y hay que reconocerlo. Esto para mí es un dato interesante. Yo lo que pasa es que juego con la imagen de que él se concentró en otras cosas en la segunda etapa de su vida, que es lo que estás diciendo tú, Félix, y lo que también ha dicho Salvador Tío. Ahora bien, estamos aquí en Funche Caribeño hoy en honor a Arturo Alfonso Schomburg en el 149 aniversario de su natalicio, y dentro de eso con dos destacados amigos, el historiador Félix Cruz Jusino y el jurista Salvador Tío. En lo que vuelve Salvador y en lo que entra tal vez el compañero Irán Lozada, que ha estado entrando y saliendo, pero volvemos a entrar. Félix, entendido eso, hoy en Funche Caribeño, transmitiendo desde el Pozo Antillano en San Juan de Puerto Rico y transmitiendo de forma simultánea en Radio Raíz en San Sebastián del Pepino. Y ahora que volvió Tío, vamos a hablar de la independencia, de la contribución que hiciera el compañero Arturo Alfonso Schomburg a los procesos de libertad de Puerto Rico. El primer acto de independencia es del hombre negro o del hombre y mujer esclavizado.
sean indígenas o sean negros o sean cefalditas, que se libera. Ese es un primer acto de independencia. Después vienen los colectivos. Pero en esa conversación, ¿cómo se inserta a Arturo Alfonso Schomburg? Salvador. Bueno, él se inserta inmediatamente que llega a Nueva York en la independencia, porque él está reuniéndose con los independentistas puertorriqueños y cubanos. Había una sección que era puertorriqueña, pero se juntaban todos, y él es allegado de José Martí y ocupa posiciones dentro de ese movimiento. O sea, que él entra allí en ese ímpetu de que estos países del Caribe, que tienen una raíz africana significativa, que estaban luchando por su independencia, él se quiere unir a eso. Obviamente, ese proyecto que todavía está en ciernes. ¿Por qué? Bueno, miren la situación que tenemos nosotros ahora. Puerto Rico sigue siendo una colonia y Cuba está siendo asediada de una manera increíble por los Estados Unidos, en violación del derecho de los cubanos a su libre determinación e independencia. O sea, hay un problema de intervención imperialista de parte de los Estados Unidos contra nosotros, que tiene diferentes modalidades. Acaba precisamente ahora de aprobarse una resolución en la CELAC, conjuntamente, unánime, planteando lo de Puerto Rico luego de una intervención significativa de Díaz-Canel en ese foro que se acaba de concluir esa reunión. La lucha, él estaría, si estuviera vivo, estaría involucrado en eso. Ahora, en los 30 es que surge Albizu. ¿Qué pasa con Albizu? Pues si lo meten en la cárcel de 37, pues está 10 años, para todos los efectos, lo sacan de la vida política del país. Y ya en ese momento, Schomburg, porque antes hablar de independencia en Puerto Rico antes de eso no era real. Y es solamente quizás a partir, aunque estaba teóricamente en las plataformas de partidos, etcétera. Puerto Rico no es un pueblo que está activamente luchando por su independencia hasta que viene don Pedro. Si don Pedro y él hubiera estado vivo, hubiera estado obviamente apoyando a don Pedro en su gesta. Yo creo que es una cuestión histórica del momento. Él hizo lo que pudo, pero también se desencantó con el resultado de lo que vio que estaba ocurriendo en América Latina, porque la independencia sola no era garantía de que iba a haber un trato igual, de que iba a haber un trato de respeto hacia los afrodescendientes. Y yo eso no solamente lo comprendo, me solidarizo. Yo creo que la figura de él merece y amerita que lo conozcamos más, que lo estudiemos y que busquemos enseñanza. Él sirvió su papel y fue un centro de atracción de toda la intelectualidad importante de ese momento afrodescendiente. Eran allegados de él, eran personas que se acercaron a él. El papel de él es significativísimo. Yo creo que ese punto, no se puede negar. Ese punto me parece genial, Salvador, ese punto me parece genial porque es un debate, no sé si Félix lo maneja, me interesaría investigarlo, es un debate fanoniano 20 años antes, porque Fanon cuando escribe Caras Negras, Black Skin, White Face, que es 1953-54, él tiene un problema visceral contra el colonialismo. Pero cuando escribe Los Condenados a la Tierra en 1961-62, antes de morir, él tiene una gran decepción, porque claro, ya él pasó él era el embajador de los movimientos libertarios en África, está viendo la cosa, y es cuando viene la profundización en descolonizarnos. Descolonizarnos no es solo del yugo político, sino es todo lo que hoy se llaman los estudios postcoloniales. Así que ese punto que trae, no sé si Félix quieres ampliar algo en lo que está diciendo Salvador, de ese ángulo de la posible decepción de Arturo Alfonso Schomburg con los procesos libertarios en Puerto Rico. Félix. Mira, yo creo que cuando hablamos de Arturo Alfonso Schomburg en la independencia de Puerto Rico, tenemos que ver tres figuras diferentes de Arturo Alfonso Schomburg. Arturo Alfonso Schomburg primero se siente puertorriqueño, ¿verdad? Luego se siente afroborinqueño o afroboricua, y tercero se siente
un ser humano puertorriqueño universalista. Y tenemos que ver a la figura de Arturo Alfonso Schomburg en esos tres aspectos. Cuando él llega a la ciudad de Nueva York, busca a los puertorriqueños, se reúne con puertorriqueños y se inserta en las luchas por la independencia de Puerto Rico porque él creía en la capacidad de los puertorriqueños para ser libres y tener control absoluto sobre su pueblo. Segundo, Alfonso Arturo Schomburg va a estar presente en todos los momentos importantes de la lucha independentista de Puerto Rico. Estuvo presente cuando se aprobó y ratificó la bandera de Puerto Rico. Estuvo presente y compartió con los grandes líderes independentistas puertorriqueños y cubanos que residían en la ciudad de Nueva York. Su voz era escuchada y era respetada, y fue miembro de la Junta de Directores de la sección de Puerto Rico en su lucha por la independencia. Terminada esa lucha, ¿verdad?, con la guerra hispanoamericana, la intervención de Estados Unidos en la guerra, Arturo Alfonso Schomburg empieza a ver a Estados Unidos desde otra perspectiva, la perspectiva imperialista, y entiende que Estados Unidos es una nación imperialista que se había apoderado de su país en contra de lo que él creía que era la capacidad de los puertorriqueños de tomar control y determinar el futuro de su país. Segundo, Arturo Alfonso Schomburg fue rechazado por los blancos puertorriqueños. Fue rechazado por una clase elitista que se sentía superior porque, a pesar de que era una mentalidad y una persona respetada y que había estado presente en todas las luchas, seguía siendo un negro, punto, y se acabó. Al rechazado, encuentra su corazón en las luchas masónicas y se une a los cubanos, ¿ves?, en la masonería, y preside un grupo masón cubano, ¿verdad?, que pone todas sus esperanzas en él. Cuando comenzó a surgir el Harlem grandioso, que nosotros conocemos como el renacimiento de Harlem, ¿verdad?, a principios de ese siglo, donde él ya era parte, él inserta ese grupo de cubanos masones dentro del movimiento de resurgimiento de la cultura negra que está en Harlem. Y entonces se convierte en una parte vital y una voz presente dentro de los movimientos afroestadounidenses de aceptación de su negritud y de la masonería, porque en este momento histórico de Schomburg, tú no puedes separar la masonería de la lucha por la negritud y la información de la negritud de ese Harlem que estaba allí y de la visión que tenía Schomburg. Terminado este aspecto, Schomburg decide: es hora de que yo investigue, vamos a cambiar el pensamiento, ya basta de que unos, porque tienen la piel más clara, se crean superiores y rechacen a los que somos de piel más oscura. Y comienza su trabajo de investigación y comienza a convertirse en el corazón de la formación de una nueva identidad negra. Todos los grandes pensadores del momento histórico ese de los años 20, 30 y aún de los primeros 10 años de ese siglo XX acuden donde Schomburg en busca de información. Y Schomburg se convierte en una figura, en un gran maestro, en un gran educador sobre lo que es la aportación de los negros a la cultura de la humanidad. Su casa se convierte en centro de estudio e investigación. Eso es así. Pero más importante, en centro de afirmación identitaria, donde los grandes pensadores y los grandes revolucionarios de principios del siglo XX, del Caribe y de Estados Unidos encuentran un solaz, un centro de información y un baluarte de afirmación identitaria. Dentro de todo eso que surge, ¿verdad?, donde se inserta la figura de Arthur Alphonse Schomburg, que durante muchos años nos lo vendieron como tal, nunca dejó de ser puertorriqueño. Nunca. No. Siempre se aceptó como puertorriqueño y siempre abogó por los puertorriqueños. Sí, era una figura importante dentro de los movimientos negros o de la afirmación de la negritud en Estados Unidos y el mundo, pero siempre reclamó para sí y clamó su amor por su patria, y su patria era Puerto Rico.
Arturo Alfonso Schomburg logra, ¿verdad?, unificar un pensamiento, logra sin perder su identidad, sin dejar de ser puertorriqueño, convertirse en una figura cimera del movimiento de la negritud y de la afirmación identitaria de los negros en el mundo. Pero primero, siendo puertorriqueño. Y lo hizo sin un grant. Él no estaba recibiendo dinero. Lo hizo con su propio dinero. Lo hizo a Espérate. Vamos a parar ahí porque eso es un lanzamiento en curva. Eso es un lanzamiento en curva y cayó. Está bien, eso no lo estábamos esperando. Eso es otro debate, Salvador. Te quedó bien. No, pero yo no estoy debatiendo en contra de que la gente tenga grants, pero estoy alabando el tesón de una persona que eso no existía. Si a lo mejor hubiera existido, él lo hubiera pedido para ayudar a hacerlo. Yo no estoy diciendo, ese no es el debate. Yo lo que te digo es que él pudo hacer eso por su propia voluntad. Y eso verdaderamente vale. Esa insistencia, ese compromiso definitivo de él con esa idea que desde que era niño le venía rompiendo el cerebro. Él le dio curso y le dio curso exitoso y logró reunir. Para mí es una figura fantástica. Cada vez que uno va aprendiendo más de Arturo Alfonso Schomburg, se da cuenta de la gran dignidad que hay implícita en su persona. Y de que no se acomodaba. Yo me voy a tomar una prerrogativa, vamos a hacer un foro y los vamos a invitar a ustedes dos, porque el ángulo que ustedes han traído hoy de Schomburg no es el folclorista. O sea, yo he ido a demasiadas actividades de Schomburg y es folclorista, pero este ángulo es otra profundidad. Es político. Así que yo los felicito a nombre del Post Antillano. Esta es una conversación distinta sobre Schomburg que me interesaría que la presentáramos en el Colegio de Abogados o en un centro cultural en Barrio Obrero o en la Universidad de Puerto Rico, porque esta mirada, desde la universalización del reclamo de lo que es la afrodescendencia en el continente americano, porque son distintas afrodescendencias. Segundo, desde lo que es el reconocimiento de su inserción, cómo se inserta para adelantar unas causas sobre un país del cual él también es parte, que se llama Puerto Rico. Y tercero, valorar lo que es su contribución histórica, porque hay una contribución histórica que está reconocida en la Biblioteca de Nueva York, pero ahora también en la de Mayagüez, que es lo que él hizo con las colecciones de artefactos y libros. No eran solo libros, habían artefactos que él fue recopilando en el mundo. Esa conversación merece un diálogo superior a esta incidencia, que yo espero que la gente que nos está escuchando, tanto por el Post Antillano como por Radio Raíces, la valoren, porque estamos trayendo cosas que sí son nuevas. Y te lo digo yo, que llevo 20 años hablando de Schomburg, o 30, y que he estado en un montón de foros y de repente me está dando un ángulo distinto. Así que me gustaría entonces que pensáramos en esa contribución contemporánea, porque la contemporánea es la que uno tiene que, o sea, para poder vivir aquí todos los días y estar en 1000 proyectos políticos todos los días escuchando cosas, y tú dices, pero bendito, todavía tú piensas así, ya yo no pienso así, pero no pienso así porque leí a Schomburg, por decir algo. ¿Cómo lo ven ustedes? Tito, dime. No, yo creo que es una fibra importante de tocar, porque estamos viendo la figura de un ser humano que trató de ser relevante y donde él pensó que no lo era, no lo fue. Y no es que no le interesara eso, sino que él vio el fracaso de cosas, pero nunca se quitó de seguir manteniendo relaciones con esos antillanos que eran negros con quien él se carteaba. Pero la cosa de la independencia de Puerto Rico en esos momentos no se ve como algo muy factible. Él encontró su espacio y contribuyó a que Harlem fuera lo que fue. Supo identificarlo, se sintió orgulloso y partícipe de ello también. Y aquí en Puerto Rico, obviamente, en aquella época no lo hubieran tratado tampoco muy bien. Así que él logró afianzarse en hacer una aportación y la hizo. Y para mí, la hizo por esfuerzo propio. Él trabajaba en un bufete. Podía haber sido abogado. No, pero no lo apoyaron en eso porque era negro. Pudo haber sido por pasantía que estuvo. Después se va de ese bufete y se va a trabajar entonces en otro lugar, que es donde termina estudiar como secretario en una biblioteca. Y eso le da
un carácter, una voluntad de no dejarse avasallar, de seguir insistiendo en lo que va planteando, y encuentra, pues tuvo la gran suerte a la cual contribuyó, de que Harlem en ese momento efectivamente era un centro cultural fundamental de los Estados Unidos. La principal música que se genera en los Estados Unidos viene de ahí, y eso no hay manera de negarlo, y es fundamental. Y él se dio cuenta de eso, se sintió orgulloso de eso y le dio curso. Vale muchísimo esa figura, muchísimo. No estaba apoyado por ningún gobierno, era un esfuerzo propio de él y de los congéneres que en torno a él se reunían porque querían estar en un lugar donde había toda esa riqueza de información, todo ese arte, toda esa valoración. No, yo creo que él es una figura que es puertorriqueño, nunca dejó de serlo, pero trasciende la puertorriqueñidad. Bueno, yo tengo que decir... Gracias por eso, Félix, ¿cómo tú lo ves? Yo tengo que decir tres cosas. Primero, la figura de Arturo Alfonso Schomburg en estos momentos en Puerto Rico es sumamente necesaria para nosotros poder afianzar, rebuscar profundamente quiénes somos como nación y como gente. Tenemos que Arturo Alfonso Schomburg en estos momentos históricos, perdonen, es que tengo una crisis familiar aquí con un perrito. Arturo Alfonso Schomburg en este momento tiene que es líder en pensamiento de que somos nosotros los puertorriqueños. Es importante crear conciencia de que la lucha no ha terminado. En momentos en que estamos debatiendo la presencia o el resurgimiento de un racismo en Puerto Rico, la figura de Arturo Alfonso Schomburg es más que necesaria, porque él nos enseñó a nosotros a vencer las limitaciones que el sistema nos impone. Arturo Alfonso Schomburg se opuso al discrimen racial, pero hizo un clamor por unidad. Tú no tienes que ser diferente ni sentirte diferente a los demás. Al mismo tiempo, nos ayuda a nosotros a interpretar la puertorriqueñidad desde otro punto de vista. Nos enseña a afirmarnos como puertorriqueños, aportando a la universalidad de la humanidad. Nos afirma a nosotros como un pueblo negro del Caribe que tenemos todavía mucho que hacer por encontrarnos a nosotros mismos y crear un nuevo paradigma para la humanidad. Nosotros somos el presente y el futuro de la humanidad, como lo fue Arturo Alfonso Schomburg en su momento histórico. Arturo Alfonso Schomburg es un líder del hoy que estuviera batallando constantemente porque aceptáramos nuestra identidad como un pueblo afrocaribeño y aceptáramos nosotros nuestra realidad de ser un pueblo libre, un pueblo comprometido con la capacidad de transformar esta sociedad para que todos tengamos un mejor Puerto Rico y todos nos sentamos orgullosos de ser puertorriqueños. Okay. Creo que muy bien vista. Sí. Me gusta mucho lo que acabas de decir. Pero estoy de acuerdo. Pero el foro viene, el foro lo vamos a tener que hacer y hay que invitarlo a los dos porque es que han dicho cosas, lo digo con mucha humildad, yo no sé el que más sé de nada, pero yo escucho demasiado y entonces hay cosas que por eso es que yo empecé como empecé, pero ustedes me han dado otra forma de mirar la conversación. Así que en los minutos que nos quedan ya llegando a la conclusión de esta quinta temporada de Funche Caribeño y dentro de esa conversación empezando este programa hoy en honor a Arturo Alfonso Schomburg, me gustó cómo lo pronunciaste en inglés, Arthur Alfonso, ¿cómo es? Arthur Alfonso. Imagínate, yo ni se conocía que los Alfonsos se llaman Alfonso. Durante décadas, los afroestadounidenses le cambiaron el nombre de Arturo Alfonso y era Arthur Alphonse Schomburg. Bueno, okay. Pero estoy seguro que él no se molestaba por eso. Pero todo él se hizo para donde estamos, lo que nos queda de vida, ¿qué podemos hacer? Bien, entonces en esa conversación es magnánimo seguir hablando de Arturo. La actividad que hubo en la Gran Logia Soberana el pasado martes, importante reconocer. Es importante reconocer la calle que se le abrió allí en Piñones,
en el Centro Cultural de Loíza, en Copi. Qué bueno que se llame así. Es importante un reconocimiento que le hizo a Anaíma Rivera Lacén también a distintos detalles sobre Arturo Alfonso Schomburg. Todo eso es importante y ahí nos insertamos nosotros y es como hacemos la diferencia. Así que dentro de esa conversación, en los 4 minutos que nos quedan, le pido a Félix que en 1 o 2 minutos me resuma cuál debe ser la agenda en este año 2023 en camino al 150 aniversario de su natalicio el año que viene, que deberíamos organizar. Y después le hago la misma pregunta a Tío. Adelante, Félix. Definitivamente, la figura de Arturo Alfonso Schomburg tiene que ser dada a conocer en Puerto Rico desde una forma diferente a como lo hemos hecho en el pasado. Arturo Alfonso Schomburg es un líder de la humanidad, es un ser universal y representa lo mejor que cada uno de nosotros, puertorriqueños y puertorriqueñas, tenemos que dar a la humanidad. En este inicio, nosotros iniciamos este año, conmemoramos el 150 aniversario de la abolición de la esclavitud y de la abolición de la libreta, que era otra forma de esclavitud de los trabajadores puertorriqueños. Celebramos en eso y con ese iniciamos la universalidad de ese pueblo esclavizado que fue capaz de producir un hombre grandioso que retó a la humanidad, cambió paradigmas y nos dio a conocer a nosotros el valioso legado de los pueblos africanos a la humanidad y a la universalidad de la cultura planetaria. Salvador. Yo creo que yo lo veo parecido como lo ve el compañero. Yo creo que Arturo Alfonso Schomburg es una figura importantísima, no meramente en Puerto Rico, en Estados Unidos también, porque él también se hizo parte de esa comunidad. Eso no implica que tiene que dejar de... Yo viví en Nueva York y me involucré en asuntos que eran de la comunidad de allá. Yo no dejaba de ser puertorriqueño, ¿verdad? Él nunca dejó de ser puertorriqueño. De hecho, su bisnieta, que es abogada, que ha venido a estar con nosotros en algunas de las actividades porque yo llevo ya como más de 10 años trabajando muy cercano con una de las personas, no es lo único, pero una de las personas, Víctor López, de Taco Afán, que iba a estar, que yo traté de conseguir para este programa y me llamó mientras estaba el programa, y entonces obviamente no iba a cambiarlo ahora, porque Víctor lleva mucho tiempo trabajando la figura de Alfonso Schomburg y yo pues como he participado en bastantes actividades, me he puesto a leer más y más sobre Arturo Alfonso Schomburg y creo como tú planteas que hay que reconocerlo, que los puertorriqueños tienen que conocer esa figura y sobre todo, no solamente los afrodescendientes en Puerto Rico, todos los puertorriqueños, pero para los afrodescendientes es particularmente importante porque pueden ver cómo una persona como él se hizo respetar y hizo una contribución no meramente a la historiografía con relación a Puerto Rico, sino también a los Estados Unidos. En ese sentido, era de talante universal, no era una cuestión meramente regionalista o nacionalista. Claro, en el caso de Puerto Rico, pues tenía que resolverse el problema del colonialismo, que no se ha resuelto todavía. Y que tenemos ya, imagínense, estamos ya 150, estamos en 125 años de colonialismo, en la última versión. Así es que Schomburg que refleja un espíritu de individualidad, de compromiso, de amor a su gente y a lo que son. Eso es para mí. Bueno, con esas palabras, gente, vamos a dar por terminado este programa. Le agradezco tanto a Félix Cruz, Justino Poletal, pero también a ti, Salvador, por participar con nosotros hoy. Voy a promover que se haga este foro. No sé si en cualquier sombrero que tengamos lo vamos a hacer. Pero podríamos invitar a su bisnieta. Podríamos invitar a su bisnieta para que venga a Puerto Rico. Y dentro de eso, lo vamos a invitar a ella, que la conocía, Ashla, creo que se llama ella, que estuvo aquí una vez. Pero bueno, nos despedimos hoy de este Funche Caribeño, agradeciendo a Salvador. Aisha.
a Isha, Okay. a Salvador Tío por haber estado, a Félix Cruz Jusino también por haber estado, a la gente que nos ha seguido, y volveremos el próximo viernes a la misma hora aquí en el Post Antillano y en Radio Raíces desde San Juan de Puerto Rico y San Sebastián del Pepino. Será hasta entonces. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido. Hasta entonces. Gracias a ti y al programa y a la gente de San Sebastián del Pepino. Gracias. Bueno, nos vemos.